cantautora mexicana Diana Reyes dijo: otros probaron de lo que era solo tuyo, porque fui mucha mujer para ti solo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado, Diana. Fuerte. Bueno, pues veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, dejé a mi esposa en manos del demonio. Yo no soy un demonio, soy su representante. Él es un mantenido bueno para nada que se aprovechó de mi esposa. Buenas tardes. Buenas tardes. Víctor, explícame tu demanda en contra de Carlos y dime lo que exiges para que se resuelva. Claro que sí, doctora. Mire, yo le quiero pedir que se le otorgue una orden de alejamiento a mi hermano para que no se acerque a mi esposa ni a mí. Y que se me devuelvan todos los videos pornográficos que grabó de ella. Porque ese señor quiere convertir a mi esposa en una prostituta. No es prostituta, una gran actriz porno. No es una actriz porno, es mi esposa. Lo sé, pero tiene mucho talento. Es un diamante en bruto. Uy. Mire, doctora, ¿Cómo ocurrieron estas circunstancias? Explícame. Le voy a contar para que me entienda, doctora. Yo conocí a mi esposa hace 2 años en Cuba. Yo estaba de paseo, yo la conocí en la calle, ¿verdad? En una condición bastante humilde. Yo venía en el coche, ella iba pidiendo ride. Ahí la encontré. No le voy a decir mentiras. Pasamos la noche en el hotel. Me enamoré de ella. Me enamoré de ella y, bueno, con todo respeto, fue el mejor sexo que he tenido en toda mi vida. El mejor sexo de toda mi vida lo pasé con ella. Como no, doctora, si es una mujer sensual, súper sexy. Cállate. Trata de no echarle leña al fuego, ¿ok? Por favor. Ok. Bueno, para no hacerle el cuento largo, doctora, yo regresé para México. Me quedé pensando en ella. No me la podía quitar de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Me mantuve en comunicación con ella, le llamaba por teléfono, teníamos mails. Al mes, yo decido regresar a Cuba por ella. Y ella me dijo que estaba enamorada de mí. Y yo de ella. Ok. Y bueno, decidí pedirle matrimonio. Perfecto. ¿Qué pasa? Que a todo esto, bueno, yo sabía dónde vivía ella, vivía en un cuarto muy pequeño. Yo traté de apoyarla con todo lo que pude, con dinero para su carrera. Ella estaba estudiando hotelería, para su comida, para lo que fuera. Claro. Es la mujer de mi vida, es la mujer que yo amo. Ahora me regreso a México porque tengo negocios en México, no me puedo quedar a vivir en Cuba ni aquí en Miami. Me regreso para allá porque tenemos un negocio familiar. Y yo le estoy mandando constantemente dinero. Decido sacarla de Cuba. Estamos 1 año y medio esperando poder sacarla de Cuba. Usted sabe que eso no es nada... No es fácil. No es nada fácil. ¿Te casaste con ella? Me casé con ella. Ok. Me casé con ella. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos 1 año y medio tratando de sacarla. Yo pagué $10,000. $10,000, doctora, para que pudiera sacar a mi esposa de Cuba. Muy bien. Le dije, oye, vámonos, te saco. Me dijo, me quiero ir a Miami. ¿Por qué? Porque aquí tengo familiares, porque por amistades, porque está toda la comunidad cubana. Dije, bueno, está bien, yo tengo parte de familia aquí, parte de familia en México. Dije, bueno, perfecto, vamos para allá. Aquí está mi hermano. Aquí vive mi hermano, ¿verdad? Dije, ¿por qué no? Que se vaya a vivir a casa de mi hermano. Muy bien. Y está bien cuidada, ¿eh? Muy bien cuidada. Mira, eres un cínico. Cállate y déjame explicar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que por fin, cuando puede llegar para acá, llegó hace 6 meses. Yo vengo para México, yo tengo que estar en constante movimiento. Muy bien. Vengo para acá hace 15 días y me encuentro en la computadora, ¿verdad? Con una carpeta que dice Pilar, el nombre de mi esposa, ¿verdad? Pilar, ama de casa desesperada. Pilar, ama de casa desesperada, y ardiente. Ansiosa. Excelente título, Y ardiente. doctora. Y ardiente. Y ardiente. 1, 3 y 6. O sea, ¿cuántos videos hay? Yo no sé. Yo encontré esos que están ahí. Que le voy a pedir, por favor, que los vea para que usted misma juzgue por sus propios ojos. Traigo la evidencia. Me dijeron que pueden poner el video. Bueno, pues vamos a ver, señor director, las imágenes que habla el demandante. Esa que usted ve ahí es mi esposa, Pilar. Y ese que está ahí no soy yo. Es tu hermano, ¿no? Ese es el Es señor, actuado, exactamente. doctora, es actuado.
Amor. Carajo, solo piensas en eso, solo piensas en el sexo. Yo estoy cansado, vengo a trabajar todo el día, todo el día. Hazme el café y llámalo al cuarto, por favor. Estoy cansada, aburrida de este hombre. Es muy frío. Yo soy una ama de casa caliente, calientísima, lo que necesito es sexo. Ajá, esa es mi cama, doctor Apolo. Esa es mi cama del departamento que yo estoy pagando. Actuado. Son las 7 de la mañana. Yo tengo que ir a trabajar. Estoy cansado. No. Ahí lo tiene, mi hermano, haciéndose pasar por mí, en mi propia cama, en la casa que yo estoy pagando renta. Estoy aburrida, me quiero morir. Estoy caliente. Soy una ama de casa caliente y desesperada. Ahora voy a empezar a tener sexo conmigo misma. Definitivamente que si yo estuviera en tus zapatos y veo esto, me estuviera volviendo loca. No lo podía creer, doctor. Me estuviera Es mi volviendo hermano. loca. Déjame hacer un corto receso a la vuelta. Soy un excelente productor. ¿Qué productor ni qué 8 cuartos? ¿Me explicas de qué se trata todo esto? Soy un Es la casa excelente que yo Por pago, favor, cabrón. Es la ok, taza que yo... vamos a hacer un corto receso y regresamos con más de este caso.